Así que quisiera que me acompañen al libro de Josué, capítulo 6. Josué, capítulo 6, del versículo 1 al versículo 5, donde habla de los muros. Los muros, esos muros que se levantan y esos muros van a caer. Amén. ¿Cuántos lo creen? Dicen amén. Y dice así: ahora Jericó estaba cerrada. ¿Cómo estaba? Cerrada. Pero dice luego, bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez. Y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes, ¿cuántos? 7. Llevarán 7 bocinas, ¿cuántas? 7. De cuernos de carnero delante del arca. Y al 7º día, ¿a qué día? 7. Los sacerdotes tocarán la bocina. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz y el muro de la ciudad caerá. Amén. Señor, venimos delante de tu presencia dándote muchísimas gracias, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que tomes el control absoluto del ambiente, Señor. Que tomes el control de mi cuerpo, alma y espíritu, Padre. Te pido que me des gracias para poder compartir lo que tú has puesto en mi corazón, Señor. Dame gracias para poder expresarlo de la mejor manera, Señor. De una manera entendible, Padre mío. Sabiendo que nada más voy a exponer y que tú, Espíritu Santo, eres quien va a convencer a las personas, Señor. En el nombre de Jesús te presentamos esta palabra. Amén y amén y amén. ¿Alguien le puede dar un fuerte aplauso al Señor? Pero dáselo fuerte, dáselo fuerte, dáselo fuerte. Amén. Hay presencia. Hay presencia. No sé cuánto pueden sentir la presencia de Dios. Y cuando hay presencia, muchas cosas pasan. Cosas sobrenaturales empiezan a pasar en el ambiente. Amén. Dice la palabra de Dios que el pueblo de Israel ya había cruzado el río Jordán. Y acontece que llegaban a la tierra prometida. Amén. Y se encuentran, dice la palabra, con una gran ciudad fortificada, con los muros de Jericó. Pero ya habían entrado a la promesa de Dios y se encuentran con unos muros. Y esto a mí me llama mucho la atención, porque a veces pensamos que cuando Dios promete y nosotros estamos por llegar a esa promesa, creemos que no vamos a tener pruebas o que no va a haber dificultades. Pero aquí tenemos una evidencia de que sí podemos tener cosas en contra nuestra. Amén. La ciudad de Jericó, para que me puedan entender, primeramente la tierra prometida, Canaán, ¿verdad? La tierra que Dios le promete al pueblo de Israel, vendría a ser como Barcelona. Amén. Y Jericó vendría a ser una de las ciudades que estaría dentro de Barcelona, por ejemplo, Rubí, Sabadell, Sant Cugat, etcétera, etcétera. Jericó entonces sería una de esas primeras ciudades que se encontraba en la tierra prometida. Y dice la palabra que estaba cerrada por causa de ellos. Dice que ya la ciudad estaba cerrada, que los hombres y todas las personas ya estaban ahí adentro y nadie entraba ni salía por causa de los hijos de Israel. Dicen historiadores que los miraban desde arriba y se reían porque creían que ningún terremoto, que nada iba a poder destruir esos muros. Amén. Pero algo más que me llama la atención es que Josué, antes de ir a la tierra prometida, antes de encontrarse con eso, él ya sabía que iba a encontrarse con esos muros. Porque dice en Números que Moisés antes todavía de ir a la tierra prometida, habían mandado a 12 espías a que vayan a ver cómo es que estaba esa tierra. Y 10 de esos 12 dijeron: pásame el agua, por favor, que estoy seco. 10 de esas personas dijeron de que sí, que la tierra era buena, que la tierra era fértil,
que la tierra era fértil, pero más el pueblo que habita, dice que decían, es muy fuerte, los muros son grandes, las ciudades son totalmente fortificadas, y además dice, hay gigantes, mas nosotros parecemos langostas a su lado, a nuestro parecer, decían. Mas los otros dos, Josué y Caleb, todo lo contrario. Ellos dijeron, sí, es verdad que fluye leche y miel y hay gigantes, pero eso nos da igual a nosotros porque nosotros los vamos a comer como pan. Eso nos demuestra que él desde el principio, él ya confiaba y tenía fe en lo que el Señor le había dicho. Por eso es que él ya va sabiendo. Y nosotros, Jesús también nos enseña que ya sabemos, dice que nosotros en el mundo tendremos aflicción, pero confiad porque yo ya he vencido al mundo, dice la palabra de Dios. Amén. Dáselo fuerte si lo vas a dar a él, dáselo fuerte. Y tendremos aflicción, pero es necesario caminar y derribar esos muros. Es necesario. ¿Por qué? Porque si tú no derribas los muros, tienes dos opciones. Caminas en el camino del Evangelio y te encuentras con muros altos, con muros gigantes espirituales que no te dejan avanzar y estás entre el muro y entre el pasado. Y tienes dos opciones: o te quedas en el muro y puedes volver al pasado, a ese pasado de donde Dios te sacó, o puedes seguir luchando por tu bendición, puedes seguir luchando por aquellas cosas que Dios te ha prometido, y tienes esas dos opciones. Y tú hoy tienes que decidir si vas a levantarte y vas a romper contra esos muros, o te vas a quedar esperando ahí que el enemigo te coma. Porque dice la palabra que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Sí o no? ¿Cuántos quieren volver a la esclavitud del pecado? A la esclavitud del miedo. ¿Hay alguien aquí que quiera volver a ser esclavo del enemigo? No. Entonces tienes que caminar con fe, tienes que avanzar. ¿Por qué? Porque la duda y la incredulidad es uno de los muros que se levanta en estos tiempos. Amén. Pero no tan solo en estos tiempos, en verdad eso viene desde el principio. Amén. Amén. Y es un muro donde el enemigo aprovecha y trata de engañarte poniendo dudas y tratando de distorsionar la verdad, tratando de distorsionar lo que Dios te dijo. Por ejemplo, lo podemos ver en Adán y Eva, cuando la serpiente se le acerca a Eva y le dice, con que Dios te ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Escúchame bien, con que Dios ha dicho no comáis de todo el árbol del huerto, dice la palabra. Podemos ver que ya está distorsionando la pregunta, porque el Señor le dijo pueden comer de todos los frutos menos de ese árbol. Amén. ¿Me siguen hasta aquí? Entonces el enemigo viene a tu vida y a mi vida sembrando dudas, sembrando preguntas. Hoy en día estamos viviendo en un tiempo de avivamiento. Un tiempo de avivamiento donde el cristiano no puede tener duda, no puede dudar de las cosas que están sucediendo en este lugar. Yo no sé qué promesa el Señor ha dado a tu vida, no sé qué bendición estarás esperando, pero déjame decirte que cuando Dios dice que algo se hace, algo se hace. Cuando Dios dice que te va a bendecir, te va a bendecir. Cuando Dios dice que va a levantarte, va a levantarte. Cuando Dios dice que va a restaurar tu familia, la va a restaurar. Pero tienes que creer, porque si no derribas ese muro de duda, ese muro de incredulidad, déjame decirte, hermano y hermana, que no vas a poder ver la gloria de Dios. Y vas a ver a mucha gente viendo cómo es bendecida, y tú te vas a preguntar, ¿y por qué él sí y por qué yo no? Porque esa persona ha decidido caminar en fe. Ha decidido creer en lo que Dios le dijo. Dice que la fe es la certeza de lo que se espera, es la seguridad de lo que Dios te ha dicho, es la seguridad de las promesas que Él te ha dado. Amén. Por eso no podemos permitir que en la iglesia entre la duda, no podemos permitir que en la iglesia entre la incredulidad. Pero hoy en el nombre de Jesús esos muros se van a romper. ¿Cuántos dicen amén? ¡Aleluya! La duda apaga la fe. La duda apaga tu fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe
no podrás ver su gloria. ¿Por qué? Cuando tú hablas con alguien, ¿a que te gusta que te crean? ¿Sí o no? Cuando tú estás hablando la verdad, porque los cristianos hablamos de verdad, ¿sí o no? Le hablamos a alguien, mira que ha pasado esto y no te creen, no sé qué, no sé cuánto, y es feo que no te crean. Yo muchas veces me imagino al Señor diciéndote muchísimas cosas, dándote, mira, hijo, vamos a hacer esto, tengo esto preparado para ti, tengo este propósito, pero tú, pero es que Señor, Señor, es que no tengo los recursos, es que Señor, no lo voy a poder conseguir, es que no lo veo, es que Señor, ese trabajo que yo te estoy pidiendo, en verdad, yo creo que no va a llegar nunca. Esa familia, esos hijos que estoy esperando, lo veo difícil. Pero Dios te dice, confía, porque si Él te dice que te va a bendecir, te va a bendecir, no dudes. Él no quiere que dudes de Él. Él nunca ha mentido, Él no es hombre para mentir. Y Él le ha dicho al mundo que vendría un Salvador, y la palabra se cumplió después de 400 años de silencio. Demostró que Él nunca falla y mandó a Jesús para restaurar nuestra relación con Él. Amén. Otro muro con el que nos podemos encontrar en el vivir diario es con el orgullo. Ahí con el orgullo. El orgullo es un muro que tienes que derribarlo sí o sí. Todos los muros. Pero este lo tienes que derribar ya. Porque el orgullo te lleva a creer en tus propias fuerzas y te hace olvidarte de la gracia de Dios. Te hace creer que todo lo que tienes y todo lo que consigues es por tus fuerzas y por tus capacidades. Pero dice la palabra de Dios en Proverbios que Dios resiste a los soberbios. Por lo tanto, si eres orgulloso, si Dios resiste a los soberbios, no podrás entrar a la tierra prometida. No podrás ver la bendición que Dios tiene preparada a ti. ¿Por qué? Por orgulloso o por orgullosa. Amén. Podemos ver un ejemplo claro en el primer rey de Israel, en Saúl, que él permitió que el orgullo y la envidia a David corrompieran su carácter, lo que llevó finalmente a que Dios lo rechazara como rey. Así que yo creo que hoy sería un buen día de poder autoexaminarnos y poder realmente vernos, mirarnos para adentro y a ver en qué punto estamos parados. Y una de las preguntas que a mí me ayudó a ver si tenía orgullo o no, siempre tenemos un poquito de orgullo, eso sí. Por eso hay que luchar cada día contra eso. Amén. Me está costando someterme, me está costando unirme a la iglesia. Dice que los muros cayeron porque el pueblo iba junto, porque iban todos juntos a una sola, iban todos unidos, no iba nadie en contradirección, iban todos dando la vuelta por la ciudad. Amén. Iban todos juntos. Eso me habla de que llanero solitario no quiere el Señor. El Señor quiere un cuerpo. El Señor quiere una iglesia unida, una iglesia fuerte, una iglesia que va siempre en una misma dirección, en una iglesia que habla lo mismo, en una iglesia que siente y que piensa lo mismo. Amén. No quiere que tú andes solo, te quiere en un cuerpo, porque el día que Él venga no vendrá ni por mí, ni por la Gabriela, ni por mi hermano Cholero, ni por mi hermana Hilary. No. Él va a venir por su iglesia. Amén. ¿Cuántos le pueden dar un fuerte aplauso? Aleluya. Necio le llama la palabra a aquellos que confían en sus propias fuerzas. Lo puede buscar en Proverbios. Otro pecado que se levanta, además de la duda, del orgullo, el pecado, una muralla, no es un muro, es una muralla, un bloqueo total, un bloqueo absoluto a la bendición. Es más importante, ahora, entenderme, a la bendición la dejamos de un lado, ¿vale? Dejamos las bendiciones y la promesa de un lado.
Ahora, yo quiero decirte, el pecado no te va a permitir llegar a la bendición. Pero algo peor pasa cuando vivimos en pecado. Es que cuando vivimos en pecado, dice la palabra que la paga del pecado es la muerte, es la separación de Dios. Y yo no me imagino una vida sin Dios. Y el pecado te separa de Dios, y así lo puedes tener todo en tu vida, puedes tener todos los bienes que tú quieras y tú desees, pero déjame decirte que si no tienes a Dios en tu vida, no tienes nada. Si no tienes a Dios en tu vida, lo pierdes absolutamente todo, y de nada te vale tener todas las cosas que has conseguido. Amén. Satanás intentará hacerte caer una y otra vez. Porque el cuerpo, vamos a ser claros, el cuerpo, este estuche, tiene una condición pecaminosa. Una condición donde el pecado prácticamente le llama, y donde la carne se inclina hacia el pecado y a las cosas que Dios aborrece. Amén. Pero el enemigo intenta engañarte con esas cosas, creyendo que una vez que tú elijas el pecado no pasa nada. Te hace creer que eres libre de decidir lo que tú quieras. Primero te mete el orgullo y te hace sentir que no necesitas venir siempre al culto, que no necesitas compromiso con el Señor, que no necesitas venir a la iglesia, que no necesitas estar con los hermanos. Primero te hace creer que tienes que estar solo, después te hace creer que no es tan importante, te hace creer que el pecado realmente tú eres dueño de decidir quién tú eres. Pero realmente lo que está haciendo es atándonos otra vez a la esclavitud. Otra vez nos está atando a lo que antes, nos está atando, al lugar de donde Dios nos sacó. Y este muro se levanta cada día. Este muro lo tenemos que romper diariamente. Y no olvidar que Dios nos libró en aquella cruz. Tenemos autoridad, tenemos poder. Dice la palabra de Dios que Él no nos dio espíritu de cobardía, sino que nos dio espíritu de poder, de amor y de dominio propio. El pecado no tiene autoridad sobre tu vida. El enemigo no tiene más autoridad. Por eso tú tienes que entender que tú eres un hijo de Dios. Y un hijo de Dios no duda de lo que Dios le promete. Un hijo de Dios no es orgulloso porque imita al rey. Un hijo de Dios lucha por ser humilde cada día y lo reconoce al Señor en cada uno de sus caminos, en cada uno de sus planes, en cada uno de sus proyectos. Por donde sea que camina lleva su palabra, por donde sea que camina lo lleva en su corazón al Señor. Aleluya. Y una manera de poder romper con ese muro, dice la palabra, que cuando den la vuelta por los muros de Jericó, que pusieran 7 sacerdotes adelante del arca, ¿verdad? Dice la palabra que adelante de los sacerdotes pongan hombres de guerra, hombres armados. Cuando me habla del arca, me habla de la presencia. Cuando me habla del arca, me habla de que tienes que poner al Señor en el centro. Al pecado no lo vamos a vencer con nuestras propias fuerzas, porque si tú luchas con tu carne contra el pecado, sabiendo que hay algo que no lo tienes que hacer, pero luchas con tus fuerzas, vas a caer tarde o temprano. Pero cuando tú te acercas al Señor, te acercas más y cuidas la presencia, alimentas tu espíritu, te alimentas con la palabra, tienes tiempo de oración, tienes tiempo de intimidad, tienes tiempo de rodillas en tu casa, déjame decirte que el pecado empieza a desvanecerse. No hace falta que luches, no hace falta que pelees contra el pecado, porque el Señor es quien te va a dar la fuerza. El Señor es quien te da toda la fuerza para vencer todo obstáculo que se levante en contra de tu vida. Dice la palabra que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amén. Y a su nombre. Aleluya. Otro pecado, casi repito lo anterior. Por acá. Ahora sí. Otro pecado que se ve muchísimo, eso sí, otro
Otro muro que se levanta en contra de nuestras vidas, que intenta siempre interponerse para que nosotros no podamos avanzar en los caminos del Señor, para que nosotros no podamos comprometernos, para que nosotros no podamos tomar decisiones, porque estamos en un tiempo de avivamiento, ¿sí o no? Estamos en un tiempo donde el Espíritu Santo se manifiesta de una manera muy fuerte. Pero ¿qué hacemos con ese avivamiento? El avivamiento empieza en la casa. Y el enfriamiento también empieza en la casa. Amén. Dáselo fuerte al Señor. Dáselo fuerte, dáselo fuerte. Estamos en un tiempo de avivamiento, donde tenemos que ponernos las pilas, donde tenemos que aprovechar porque estamos en los últimos tiempos. Amén. Y uno de esos muros que me hablaba el Señor era la falta de perdón. La falta de perdón, esa falta de perdón que se interpone en tu vida, pero no la falta de perdón hacia los demás, sino la falta de perdón a ti mismo. Porque esa falta de perdón a ti mismo causa sentimiento de inferioridad y te hace sentir indigno de poder servirle al Señor. Este muro te paraliza, este muro te deja en un estancamiento por la culpa que te calcome la cabeza cuando tienes que tomar decisiones. Pero es que no soy digno, pero es que lo que hice, yo no sé si Dios me lo perdonará. Pero dice la palabra de Dios en Romanos: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, dice la palabra, sobreabundó la gracia, sobreabundó su favor. No hay pecado tan grande que la sangre de Cristo no pueda limpiar. No hay pecado que Dios no perdone. No hay pecado que no haya quedado en esta cruz. Amén. Así es. Es hora de perdonarnos. Cristo ya te perdonó. Ahora faltamos nosotros. Porque la culpa de cada vez que hacemos algo no nos deja avanzar. Pero tenemos que entender y santificarnos cada día y venir a Cristo y pedirle perdón y luchar y luchar y luchar. Y Cristo te va a fortalecer y va a levantar. De Él te ha perdonado, pero ahora faltas tú. Ahora tú te tienes que perdonar. Tú tienes que creer lo que Dios te está diciendo. Si Él te ha dicho que nueva criatura eres, es porque nueva criatura eres. Me da la atención porque dice que los 7 sacerdotes lleven cuernos de carneros. El Señor me mostraba en la palabra por qué llevaban los cuernos de carnero. En la palabra, en Levíticos, ¿sabe para qué se usaban los cuernos? Los cuernos se utilizaban en el año de jubileo. Ahora déjame explicarte un poquito, rápidamente. En aquellos tiempos había secciones, digamos, para que me entiendan, de 7 años, ¿verdad? 7 veces. O sea, 7 tandas de 7 años. 7 por 7 son 49. Y dice que el año de jubileo era el año número 50. Por lo tanto, estos cuernos se sacaban cada 50 años. ¿Por qué? ¿Qué pasaba en ese año? En ese año resulta que todas aquellas personas que eran esclavos en ese tiempo podían ser libres y podían volver a sus casas. Aquellas personas que lo habían perdido todo volvían a recuperar sus tierras. Y esto me habla en Lucas 4, porque Jesús lo menciona, y dice: vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar las buenas nuevas a los pobres.
Me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón, a pregonar la libertad de los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Y en el versículo 21 dice: hoy cumplida está la escritura delante de vosotros. Dice la palabra de Dios que cada 50 años esclavos eran libres, que cada 50 años personas les eran devueltas todas sus deudas, eran perdonadas las deudas que tenían. Amén. Pero hoy el Señor te dice que ya no tienes que esperar más 50 años. Ahora tú tienes a Jesús, y si tú vienes a Él, Él te va a perdonar todo. Te va a perdonar todos tus pecados y va a devolverte, escúchame bien, y va a devolverte todo lo que el enemigo te ha robado, te lo va a devolver y lo vas a ver. Yo no soy profeta, pero el Señor pone en mi corazón que hay personas que han perdido muchas cosas y la van a recuperar en el nombre de Jesús de Nazaret, porque lo que Él dice, Él lo cumple, y es sí. Aleluya, dale un aplauso al Señor. En Levíticos ya nos estaba hablando del Mesías, y el Mesías vino a cambiar toda la situación, vino a dar libertad a los cautivos. Vino para estar contigo cada día de tu vida. Por eso digo que la duda no puede entrar en este lugar. El orgullo no puedes permitir que te manipule. El pecado no tiene autoridad sobre ti. Y la falta de perdón hoy se tiene que romper en el nombre de Jesús. Porque la cruz no es vana. Jesús no vino aquí para que nada más vengamos y nos vayamos. No. Él vino hasta aquí para enseñarnos a vivir una vida conforme a la voluntad de Dios, conforme a su propósito. Él vino a recuperar todo lo que se había perdido. Él vino a darnos vida. Amén. Esa cruz marcó un antes y un después en toda la humanidad. Esa cruz, ese sacrificio que Jesús hizo por cada uno de nosotros, tiene un precio muy alto. Un precio que nosotros no podíamos pagar. Un precio, dice la palabra, que nosotros teníamos una deuda que no podíamos pagar. Pero Jesús dice que pagó cada una de las deudas en esa cruz. Por eso no puedes permitir que la falta de perdón te frene. No puedes permitir que esos muros te intimiden. No puedes permitir que esas ciudades fortificadas te den miedo. No. Un hijo de Dios no tiene miedo. Un hijo de Dios no es incrédulo. Un hijo de Dios camina por fe. Aunque no vea, un hijo de Dios camina por fe y avanza, sin importar lo que los demás digan, sin importar lo que el enemigo intenta decirte. Así es. Porque eres valiente y eres un hijo de Dios. Y los hijos de Dios no temen. Los hijos de Dios no dudan. Los hijos de Dios conquistan. Amén. Yo no sé con cuál muro te has sentido identificado en esta noche, pero sí quisiera que tomes la decisión de que esos muros los puedas entregar y que esos muros se rompan, que esos muros se caigan. Pero acuérdate bien, no va a ser con tus fuerzas, va a ser con la fuerza del Señor. Y algo que necesita para romper todos estos muros es obediencia. Es obediencia, porque vas a caminar y no vas a ver nada. Dice que el pueblo de Dios en la primera vuelta tenía que dar 6 vueltas. Yo me lo imagino en la primera vuelta, toda la multitud de gente, yo me lo imagino que dan la primera vuelta y no ven nada. Era un tiempo de silencio, porque es más, Josué le dijo que no hablaran, que ni griten, que ni hablen tampoco. ¿Sabe de qué me hablaba? Que lo que tú le estás pidiendo al Señor, Él lo tiene en cuenta, que ya se lo dejes de pedir.
Deja de pedirle lo que tanto le estás pidiendo al Señor. Más bien ponte a trabajar en la obra. Comprométete con Él. Obedece su palabra y sírvele. Y vas a ver cómo Dios responde. Una vez en una reunión aquí de equipo, nosotros con Gabriel estábamos pidiendo, me acuerdo, una bendición. Estábamos afanados por esa bendición y pidiendo todos los días pidiendo la misma bendición. Y el Señor le dijo: oh, hasta acá, no me pidas más, que ya sé lo que me estás pidiendo, no me pida más. Y nosotros como, vale, ¿y ahora qué? No me pidas más, sino obedece, trabaja, invierte en mi reino, invierte en mi pueblo, invierte en mi iglesia, trabaja, sirve, ponme en primer lugar y yo voy a darte todo lo que tú necesitas. Aleluya, aleluya, a su nombre. Por eso digo, quizás no veas nada en la primera vuelta y en la segunda tampoco, y en la tercera lo siento, capaz que no ves nada tampoco, y quizás el silencio de Dios te hace dudar, pero no, confía, da la cuarta vuelta y sigues en silencio y el Señor no te dice nada. Pero es que no es necesario que el Señor te diga algo. El Señor ya te dijo, ya te dio la dirección de lo que tienes que hacer, ya te dijo cada punto cómo lo debes hacer. Ahora, ¿qué más quieres que te hable el Señor? Si el Señor nada más está esperando obediencia, nada más está esperando que creas en Él. Primero tienes que creer, luego vas a ver. Y en la quinta vuelta tampoco vas a ver nada. Y en la sexta tampoco. Y en la séptima vas a tener que correr. Vas a tener que correr, ¿sabes qué? Porque cuando el tiempo aprieta, cuando el tiempo llegue, vas a estar a tope, vas a ir sirviendo al Señor, vas a estar corriendo, pero vas a tener que sacar esas trompetas, vas a tener que sacar esos cuernos, porque va a llegar el año y va a llegar el día de jubileo, va a llegar el día de la victoria, va a llegar el día donde los muros se van a caer y donde vas a empezar a ver la gloria manifestada en tu vida, en tus hijos, en tus hermanos, en tus tíos, en tu futuro, sí. Si está buscando el novio o la novia, sí, de verdad, si está buscando el novio o la novia, no te desesperes, Dios tiene preparada boda para cada uno de ustedes. Sí. Y cuando estén listos para recibirlo, créanme que van a ser felices y van a tener paz. Y no van a tener tantos problemas. Aleluya. Hoy se van a romper los muros. ¿Quién los quiere voltear? ¿Quién quiere tirar esos muros en el nombre de Jesús? Ponte de pie, quiero orar por tu vida. Él es bueno, iglesia, y Él quiere bendecirte. No tienes que tener miedo a los muros que se levanten, por más grandes y por más altos que sean. No hay nada imposible, dice la palabra, nada imposible para Dios. No he visto yo hombre en la Biblia que Dios le haya fallado. ¿Por qué piensas que puede fallarte a ti? ¿Por qué piensas que quizás no llegas a fin de mes? ¿Por qué piensas que ese trabajo que estás buscando no va a llegar? Tranquilo, en el tiempo de Dios. Los tiempos de Dios son perfectos. Amén. Levanta tus manos ahí donde estás.